Hola amigos, Rowan Eagles aquí de nuevo. Esta vez voy a hacer una enseñanza con una distinción muy clara entre el Evangelio y la respuesta al Evangelio. Porque desde mi experiencia y viendo la historia, puedo ver que la distinción no ha sido muy clara cuando se enseña y cuando las personas han recibido la información sobre el Evangelio y lo que deben hacer al respecto. Como sabemos, ahora estamos en los últimos días. Como sabemos, ahora estamos esperando el regreso de Cristo. Y estamos en la edad de la que habló Juan el Bautista, y cuando Jesús vino por primera vez en la carne, habló que el reino de Dios está cerca. Así que ahora estamos en el período de tiempo del reino de Dios. Estamos en el tiempo del Evangelio, un tiempo en el que podemos responder al Evangelio según el pacto en el que estamos ahora. Y eso tiene que ver con el reino de Dios. Así que chicos, voy a pasar a lo siguiente. Entonces, miremos un poco de historia y un poco de cómo se ha presentado el Evangelio y cómo se ha percibido. Y espero poder hacer una distinción muy clara de lo que es el Evangelio y cuál es en realidad la respuesta correcta para nosotros al Evangelio. Así que voy a poner una pegatina ahora aquí, para que quede claro que estamos hablando del Evangelio. Así que puse el Evangelio. Ahí arriba, el Evangelio. Ahí también estamos hablando de la respuesta al Evangelio. El Evangelio y la respuesta al Evangelio. Con el tiempo, si recordamos la historia, podemos recordar, sabrás que a través de Martín Lutero, quien era conocido como parte de un movimiento reformando la iglesia comenzó a reformarse, así que tenían conciencia de ciertas cosas sobre la fe, saliendo de la forma de pensar católica hacia una nueva forma de pensamiento, y tenían una cierta cantidad de libertad de acuerdo con eso. Y avanzaron con ese entendimiento. Así que estamos hablando de reformas, estamos hablando de cómo el entendimiento de la iglesia avanza y se ilumina en estos días, más iluminados a la forma original de hacer las cosas según lo que vemos en las Escrituras. Ahora, también llegamos a un tiempo en el que donde había grandes predicadores que viajaban por el mundo hablando del Evangelio. Y ese tiempo ya pasó. Y hubo predicadores famosos que viajaron por todo el mundo, incluso llenaron con miles, cientos de miles de personas auditorios para escuchar sobre el Evangelio. Y predicadores como Billy Graham, que es de lo que voy a hablar ahora hablaron sobre el Evangelio y lo hicieron muy, muy claro. Gente como Billy Graham, todo se trataba de Jesús, y dejaron muy claro que el Evangelio gira en torno a Jesucristo, y que Jesucristo vino a la tierra, Él fue sacrificado por nuestros pecados, y ahora tenemos algo que hacer al respecto. Tenemos algo sobre lo que construir. Tenemos a Jesucristo. Se trata de Jesucristo y sabemos que por las Escrituras que Jesucristo es explicado como el fundamento. Así que el Evangelio tiene que ver con Jesucristo. Es Él el fundamento. Explica de muchas maneras las Escrituras. Así que escuchamos acerca de Jesucristo como la principal piedra del ángulo. La principal piedra del ángulo fue la primera piedra que puso el fundamento, donde todo fue medido. Y ellos pudieron construir de esa piedra la principal piedra del ángulo que desecharon los edificadores. Eso es por lo que hablamos de esto, y así que Jesús es el fundamento. Billy Graham y otros predicadores hablaron muy bien acerca
del fundamento. Jesucristo es el fundamento. Allí la gente se vuelve muy consciente de que todo se trata de Jesucristo. Y vemos que la gente se volvió a ser muy emocionada, muy motivada para venir a Cristo y predicar a Cristo. Y todo se trata del Evangelio, todo acerca de Jesucristo. Solo leeré las Escrituras ahora. Tiene que ver con la respuesta y el Evangelio. Y en Hechos 2 leemos todo acerca de cuando el Espíritu Santo fue derramado. Y si pasas por Hechos 2, finalmente se compungieron de corazón. Y dice ahora, cuando oyeron esto se compungieron de corazón, lo que Pedro había estado explicando sobre el Evangelio. Era lo que hablaba de Jesucristo. ¿Y quién era Jesucristo? Ese fue el día de Pentecostés. El Espíritu Santo acababa de ser derramado y estaban escuchando todo acerca de Jesucristo y el Evangelio, y siendo presentados al Evangelio y lo que Jesús era básicamente. Y mientras lees Hechos 2 verás que dijo, Este es el mismo Jesús a quien vosotros habéis crucificado, y es la piedra del ángulo. Ha subido a la diestra del Padre. Él está hablando todo acerca de Jesús. Luego, cuando llegamos a estos versículos que voy a leer ahora, leemos acerca de la respuesta al Evangelio. Ahora, en el versículo 37, ahora cuando oyeron esto, todos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hombres y hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y a todos los que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios llamare. En el versículo 40, y con muchas otras palabras, decía, sálvate de esta perversa generación. En el versículo 41, entonces, los que con gusto recibieron su palabra fueron bautizados. El mismo día les fueron añadidas 3,000 almas. Así es como comenzó la iglesia. Así que lo que vemos es la respuesta. Está bien. Lo voy a poner aquí. Primero, él habló sobre el Evangelio de Jesucristo, luego analizó la respuesta. Y en esa respuesta básicamente vemos que creemos, pondré esto. Tenían que arrepentirse. Todas estas cosas no eran fáciles, tenían que arrepentirse de sus caminos y elegir seguir los caminos de Dios, cambiar de opinión al arrepentirse. Y tenían que ser bautizados. ¿Para qué? Para la remisión de pecados. Creer y arrepentirse y ser bautizados para la remisión de los pecados. Bautizados en la muerte de Cristo y en su resurrección. Y finalmente habla de recibir el Espíritu Santo. Estamos ahora en el día de Pentecostés cuando se puede recibir el Espíritu Santo. Y ese día que lo recibieron por primera vez, eso es parte del proceso. Así que recibir el Espíritu Santo, esa es la respuesta. La respuesta bíblica que vemos en las Escrituras. Y vemos que esto se desarrolla a través de las Escrituras, ves a través de Hechos, justo a través del libro que vemos a la gente creyendo, y usted lee acerca de personas siendo bautizadas, más personas, y los gentiles recibiendo el Espíritu Santo y hablando en otras lenguas. Así que nos referimos a eso como un proceso. Es como un proceso que es una persona, es una respuesta al Evangelio. Primero, he oído hablar de Jesucristo, el fundamento, la piedra principal. Oyeron hablar de él, entendieron y oyeron de qué se trataba. Y dijeron, ¿qué haremos,
hombres y mujeres. Entonces llega la respuesta. Tenían que creer, arrepentirse, bautizarse y recibir el Espíritu Santo. Esta es la respuesta. Como pueden ver, es un proceso. Necesitamos responder a esto, que es necesario responder de esta manera, porque eso es lo que vemos en las Escrituras. Así es como es. Así que ese es un proceso. Ahora, pero cuando pensamos en personas como Billy Graham y otros grandes evangelistas en este tiempo evangelizando y hablando del Evangelio, pero en realidad no estaban hablando de manera clara. De alguna manera, la respuesta al Evangelio, que en gran medida va de la mano, como se ve en la Biblia, a medida que lo leemos, habla de que Jesús fue quien murió por tus pecados, que fue sacrificado y crucificado, fue un sacrificio y que necesitamos venir a Cristo y lo hacemos y necesitamos venir a Cristo. Necesitamos estar en Cristo. Hablé sobre eso. Se trata de la fundación, pero realmente no hablaron de la respuesta al Evangelio. Así que todo quedó afuera. Podría haber sido un poco de bautismo mencionado aquí, un poco o alguien recibió el Espíritu Santo y se mencionaba un poco de vez en cuando, pero no estaba muy claro. Era principalmente sobre el Evangelio, que es muy claro, muy bueno, y principalmente sobre Jesús. Y es explicando sobre la fundación. Pero usted no vio este proceso salir a través de ese tiempo, a través de la era, en el momento en que el Evangelio estaba saliendo, pero no la respuesta. Así como Martín Lutero tuvo revelación de más de lo que está en la Biblia y se separó y se convirtió en un movimiento muy grande, una reforma muy grande. Es así en el pasado y en tiempos más recientes que gente como Billy Graham, como lo he estado diciendo, hablan del Evangelio pero sin respuesta. Hemos de aprender a responder. Ha sido como un proceso por el que hemos estado pasando en la última vez y entonces es muy interesante poder ver cómo el Evangelio y la respuesta se acercan mucho y están juntos ahora. Deben estar juntos. Así es como lo leemos en las Escrituras. Leemos el Evangelio y la respuesta estando junta cuando leemos los Evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos esto y ves que se desarrolló y se predicó el Evangelio y luego se dio la respuesta de inmediato. Bien, lo que haremos ahora es hablar sobre lo que sucede o sobre lo que sucedió. ¿Por qué no se enseñó la respuesta? ¿Por qué no se enseñó la respuesta? ¿Qué hacía la gente en ese momento? ¿Qué hicieron Billy Graham y otros? Tuvieron que inventar una respuesta. Ahora sabemos todo acerca del Evangelio. Ahora debemos hacer algo. Ahora hemos sido añadidos por estos evangelistas y debemos hacer algo, pero no está claro qué tenían que hacer. Así que inventaron respuestas. Vamos a hablar sobre cuáles fueron esas respuestas inventadas. Pero antes de hablar de esas respuestas inventadas, solo repasaremos Hechos capítulo 19. Ahora en los versículos 1 al 6, Hechos 19. Y aconteció que, estando Apolos en Corinto, Pablo, habiendo pasado por las costas altas, llegó a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, encontró a otras personas, a otros discípulos, a ciertos discípulos. Él no dijo, eres cristiano. No, dijo muchas de las cosas que se dicen hoy. Él no lo dijo. Él dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay algún Espíritu Santo. Y en el versículo 3, él les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Juan el Bautista, en el versículo 4. Entonces dijo Pablo, Juan verdaderamente bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo a la gente que creyera en
que vendría después de él, es decir, en Cristo Jesús. Está muy claro que necesitaban creer en Jesucristo allí. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Así que se bautizaron, pero en la muerte de Jesús, el nombre de Jesús en el versículo 6, cuando Pablo hubo puesto sus manos sobre ellos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablando otras lenguas y profetizaban, y todos los hombres lo hacían. Así que allí los vemos encontrándose con otros discípulos y no dijeron muchas cosas que la gente dice hoy, porque la gente está inventando respuestas. De hecho, volvieron a esto. Volvieron a la respuesta que está en las Escrituras. Y entonces, ¿qué crees? Tú sabes, realmente tienes que creer en Jesucristo. Estabas bautizado en el bautismo de Juan, pero debes creer en el que viene después de él, que es Jesucristo, el fundamento, el jefe, la piedra angular. Así que fueron recogidos y se les dijo que creyeran y recibieran, y se arrepintieron y recibieron el bautismo, y lo recogieron y luego recibieron el Espíritu Santo. Y hablaron en lenguas, como siempre, y lo hicieron el día de Pentecostés. Así que los corrigieron en el proceso, volviendo a cómo es realmente la respuesta al Evangelio en Jesucristo. Pero esto no se ha enseñado durante muchos años. Así que la gente ha inventado las respuestas. Ahora, ¿qué es que esto no te lo dicen y no te lo aclaran? ¿Y qué ha salido de eso? Se investigas. O escuchas muchas cosas en internet en estos días. Y escuchas muchas enseñanzas, escuchas todas estas cosas, escuchas el resultado de las respuestas inventadas, porque esto no se enseña de la manera clara en nuestro pasado. Entonces, reconocerás esto. Dale tu corazón a Jesús. Una respuesta no es la respuesta que leemos en la Biblia. Así que tienes que pensar en algo. Entonces, Billy Graham dijo estas cosas y muchos otros dijeron estas cosas durante la misma época. Dale tu corazón a Jesucristo. Es una respuesta inventada porque esto no está aquí. Suena bien. Siempre suena bien. Siempre suena como factible. Pero cuando revisas la Biblia, no ves que está allí. Así que dale tu corazón a Jesús. Otro que es muy popular es este. Acepta a Jesús en tu corazón. No vemos esto en la Biblia. No vemos eso como una respuesta, pero está diciendo acepta a Jesús en tu corazón. ¿Cómo diablos hace eso? No explican. Pero intentan esforzarse para hacerlo. Estas son personas buenas y bien intencionadas, pero estas personas buenas y bien intencionadas tienen que estar a este lado y ser bíblicos acerca de las respuestas y no inventar respuestas, no ser engañados y descarriados al creer en respuestas inventadas. Recibe a Jesús en tu corazón. Suena muy, muy factible. ¿Por qué no aceptarías a Jesús en tu corazón? No lo harías porque esto no te ha quedado claro. Otra cosa muy popular es recitar la oración del pecador. Tampoco vemos eso en las Escrituras, decir la oración del pecador. También es una respuesta inventada por haberles enseñado la falta de esto. Bien, así que decir la oración. No pasaré por lo que es la oración del pecador. Todos ustedes saben muy bien que es muy familiar, pero dicen que con esa oración te salvas y cosas así. Pero no lees cosas así en la Biblia. Así que esa es otra respuesta inventada, directamente relacionada con la falta de enseñanza que vemos que falta de esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y de dónde viene? Ya he dicho que es una falta de enseñanza de esto. La respuesta al Evangelio que estamos leyendo, pero ¿de dónde sacan esto? Podemos ver que se lo inventaron, pero ¿de dónde viene? Y esto es a lo que me he referido, lo que les voy a mostrar ahora. Esto es a lo que me he referido, cómo desmantelar la respuesta
Porque esto desmantela esto. Porque si le das tu corazón a Jesús, entonces, ¿qué hay que hacer aquí? No tienes que hacer nada, ya le has dado tu corazón a Jesús. ¿Por qué necesito arrepentirme? Ya le di mi corazón a Jesús. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Ser bautizado? Porque tengo que recibir el Espíritu Santo si ya le he dado mi corazón a Jesús. Así que desmantela la respuesta bíblica. Acepta en tu corazón a Jesús. Entonces, ¿por qué es necesario hacer cualquiera de estas cosas y construir sobre este fundamento de Jesucristo? Recitar la oración del pecador. He dicho, la oración del pecador, entonces, ¿por qué necesito hacer algo del proceso de respuesta que se hace en Jesucristo? No necesito eso. Eso es lo que vemos aquí. Así que esto es lo que voy a llamar desmantelar. Las cosas que se dicen de desmantelar la respuesta en la mente de las personas. Ahora, ¿quién querría desmantelar la respuesta bíblica? ¿Quién querría hacer esto? Pensemos en quién realmente. ¿Tú y yo realmente querríamos desmantelar la respuesta bíblica al Evangelio? ¿Realmente queremos hacer eso? No. Entonces, ¿quién quiere hacer eso? Cuando le hago esa pregunta a la gente, siempre dice, el diablo lo hace. Esa es una buena pista de dónde vienen estos ataques. Así que el diablo, sabemos que en los últimos días habrá espíritus seductores, brindándoles ideas y conceptos y doctrinas de demonios, y en los últimos días seducirán y engañarán a muchos. Lo vemos en Gálatas. Entonces, cosas como no tienes que ser bautizado. Este tipo de discurso es muy familiar, ¿no? Esto desmantela que esto no tienes que bautizarte. Cuando te enseñan aquí a bautizarte, entonces no se bautiza para perdón de los pecados. Entonces sus pecados no son remitidos. Así se desmonta. Y por eso digo yo, o por eso la gente tiende a decir esto, que son ideas y también es una conversación muy familiar. Y conocerás estos dichos y los estás escuchando en toda tu vida. Escuchas a la gente decirlos todo el tiempo, así que estarás muy familiarizado con ellos. Pero es muy similar a la forma en la que la serpiente le habló a Eva. La serpiente estaba diciendo, seguramente no morirás, solo tiene miedo que seas como él. Y cuando te des cuenta y lo sabrás todo, y seguro no debes morir, pero Dios dijo que ciertamente morirás el día que comas esta fruta, dijo ella. No, seguramente morirás, lo sabrás todo. Así que es un tipo de cosa que seguimos. Bueno, seguiremos revisando esto. Todo lo que necesitas hacer es creer. Esto desmantela el proceso nuevamente. Pequeños conceptos directos. Todo lo que necesitas hacer es creer. Si todo lo que necesitas hacer es creer, uno no se va a arrepentir. Entonces no te vas a bautizar y no vas a recibir el Espíritu Santo. Porque esto es todo lo que se requiere, pero no es realmente que sea todo lo que se requiere cuando lees sobre todo el proceso a través de la Escritura. Todo tiene sentido por derecho propio. Es solo por fe. Otro dirá, es solo por gracia. De hecho, tampoco lo ves así en la Biblia, ¿verdad? Dice, la fe sin obras es muerta. Así que no es solo por fe. La fe es un ingrediente muy importante, pero no es el único. Sí, pero cuando escuchamos esas respuestas desmanteladoras, eso es solo por fe. Nos da excusa y razones para no proceder con la respuesta correcta del Evangelio. Todo lo que tienes que hacer es creer. En realidad esta es una respuesta inventada, esto que voy a poner aquí. Todo lo que tienes que hacer es creer. Esa es una respuesta inventada que desmantela también todo esto que está por este lado. Y también he oído esto muchas veces, no tienes que recibir al Espíritu Santo. Esto desmantela. ¿Qué desmantela? El proceso que tiene que ver con el fundamento.
este proceso. Así que eso es todo, chicos. Esta es la distinción que estoy tratando de dejar en claro: el Evangelio y la respuesta al Evangelio, que en realidad no se ha enseñado claramente en tiempos pasados a partir de las Escrituras. Y debido a que inventamos las respuestas, de lo cual surgió de Billy Graham, y no estoy culpando a Billy Graham, solo estoy usando como ejemplo lo que enseñó, y enseñó todo lo que había en ese momento, como muchos otros también. La respuesta estaba incorrecta, así que no tuvieron más remedio que inventar respuestas, que son estas cosas que vemos aquí en esta parte. Pero en realidad, y obtienes estas excusas que desmantelan la respuesta bíblica, así es como se junta. Espero que esto te haya quedado claro. Espero que esto aclare por qué necesita arrepentirse y por qué necesita recibir el Espíritu Santo y ser bautizado, y por qué es peligroso jugar con eso, desmantelar la respuesta. ¿Y por qué es peligroso hablar en el idioma? Si estás hablando en este idioma, en realidad te estás alejando de la respuesta bíblica. Así que tenemos que dejar ir ahora estas cosas. Necesitamos dejar ir esto, que se vayan todos los dichos de nuestra boca. Déjenos ir y déjenlo que permanezcan con Jesucristo como fundamento y entendimiento del proceso. Y participen en la enseñanza de esto. Y esto es lo que está haciendo muy bien este movimiento de la última reforma. Así que yo los animo a seguir avanzando en ese camino. Deje las ideas graciosas y aférrate a las cosas bíblicas y sigue adelante. Y sé muy fuerte con el Evangelio. Cuanto más fuerte es el Evangelio, más poderoso es y mejor es, y más libre será la gente. Así que espero que esto haya sido algo muy bueno. Espero que tengas preguntas, y hasta entonces te veré la próxima vez. Así que todo lo mejor y que Dios te bendiga. Adiós.